A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Muy buenas noches, soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy. Vamos a tener un programa especial a petición de todos nuestros televidentes y sobre todo de la comunidad contable y legal de nuestro país. Vamos a hablar de puntos importantes sobre el cierre fiscal 2021 bajo régimen general, para que usted esté totalmente informado, sea una persona natural o sea una sociedad que deba cumplir con esta obligación de determinar correctamente nuestro impuesto a la renta en este régimen que se encuentra conformado por ingresos, costos y gastos. Siempre es importante que usted como contribuyente defina cuál es su obligación legal en base a ese marco regulatorio que debemos cumplir. En esta ocasión voy a hablar de puntos claves de lo que es el régimen general. Voy a compartir una presentación muy pequeñita sobre lo que tenemos en este régimen importantísimo, este régimen básico, en donde usted y yo vamos a generar el proceso del entendimiento del impuesto a la renta. Vamos a mirar este impuesto a la renta en un régimen general, en un régimen impositivo importante sobre las personas naturales y las sociedades. Cuando nosotros hablamos del impuesto a la renta, estamos hablando sobre esa obligación que tenemos las personas naturales y las sociedades. Adicionalmente, cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de un concepto tributario establecido en nuestra ley tributaria, en este artículo 98, de una manera más amplia, que no solo incluye a la persona jurídica, sino también a las sociedades de hecho, los fideicomisos, los fondos de inversión, a todo patrimonio autónomo o independiente de los constituyentes. ¿Qué es la renta? El artículo 2 de la ley tributaria habla que la renta puede ser de fuente ecuatoriana, a título gratuito o a título oneroso, del trabajo o del capital. El ingreso es la base fundamental para pagar y liquidar correctamente ese impuesto tan importante, ese impuesto directo. El impuesto a la renta en el Ecuador se basa en el ingreso. El ingreso, desde el punto de vista tributario, tiene que cumplir el principio del devengaje. Le paguen o no le paguen, usted tiene que registrar el ingreso por el precio del bien transferido, del servicio prestado, de los activos usados por terceros. Estamos en el principio del devengado tributario, no en el principio de la caja. Siempre es importante estar informados en materia tributaria y por eso nosotros, los contadores, los empresarios y no solo los abogados, tenemos que manejar marcos jurídicos. ¿Quién paga impuesto a la renta en el Ecuador de una manera más concreta? Seremos las personas naturales, residentes, las sociedades domiciliadas, por nuestros ingresos de fuente ecuatoriana o no. Principio fundamental para pagar impuesto a la renta en el Ecuador, la residencia, complementada con la fuente. Persona natural residente, sociedad domiciliada, incluso aquellas personas no residentes que obtengamos ingresos de fuente ecuatoriana en el Ecuador. ¿Sobre qué vamos a tributar en este cierre fiscal bajo un régimen general? Sobre los ingresos gravados, sobre esos ingresos que se encuentran en el artículo 8 de la ley tributaria, que generan 10 grupos claramente identificables. Yo he resumido en 5 para hacer mucho más sencilla esta explicación a través de nuestro querido programa Tributación de hoy por Telesucesos y en compañía de esta gran audiencia que nos está en esta noche acompañando.
La transferencia de bienes, todo tipo de bien que se dé en territorio ecuatoriano por nacionales o residentes, todo servicio prestado por nacionales residentes o no en el Ecuador, activos usados por terceros que generen dividendos, regalías, intereses, todo concepto de utilidad paga impuesto a la renta en el Ecuador, ingresos a título gratuito, herencias, donaciones, legados, rifas, sorteos, hallazgos y por si acaso. El artículo 8, numeral 10 dice cualquier otro ingreso que se genere en territorio ecuatoriano por residentes o no residentes, incluyendo el incremento patrimonial no justificado. Que vamos a tributar sobre los ingresos grabados. Adicionalmente, recuerde que la tributación se basa por la norma contable. Además, ¿qué quiere decir esto? Que la contabilidad es la esencia para realizar nuestras operaciones, incluso las declaraciones de impuestos. Cualquier diferencia entre la normativa contable y tributaria se tendrá que aplicar esa norma tan bonita que todo el mundo queremos aprender, que se llaman los impuestos diferidos. Pero recuérdese que nuestra contabilidad en el Ecuador es NIPS. Tenemos ingresos ordinarios por venta de bienes, por prestación de servicios, activos usados por terceros y ganancias. Pero estos ingresos contables y financieros luego se van a transformar en los ingresos tributarios, exentos o gravados. Como el ingreso es la base para pagar el impuesto a la renta en el Ecuador, es importante que usted sepa qué es ingreso. Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista contable, me dice que es un beneficio económico que percibimos las sociedades, las personas naturales, y que tiene que estar cuantificado confiablemente a través de un precio de venta. Recuerden, contabilidad tributaria y financiera establece que la base para reconocer el ingreso, que es la base del impuesto a la renta, es el principio del devengado. Tanto la ley tributaria como la contable hablamos de un principio del devengado, hablando de la transferencia de riesgos, beneficios, control, cuando vendemos nuestros bienes, nuestros servicios entre comprador y vendedor. Principio del devengado, precio del bien transferido, precio del servicio prestado, precio de los activos usados por terceros, sin necesidad de ser cobrados o no. En el Ecuador existe el principio del devengado, no el principio de la caja. Clasificación de nuestros ingresos. Nuestros ingresos en materia tributaria, y estamos hablando del cierre fiscal 2021, es importante que recuerde lo que voy a decir. Cualquier reforma, cualquier cambio a nuestra ley que se esté aprobando y que se haya aprobado en la Asamblea Nacional será para el siguiente periodo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Para el año 2022. Para este 2021 tenemos que revisar el marco normativo de este ejercicio fiscal. Tenemos actualmente ingresos exentos, gravados e incluso también una clasificación que son los no objeto. ¿Qué son estos ingresos gravados? Los que están en el artículo 8 de la ley tributaria, sí, en el artículo 8 y 9 del reglamento fiscal, son los ingresos de fuente ecuatoriana que tributarán, que pagarán impuesto a la renta para nacionales, extranjeros, residentes o no. Pero también tenemos ingresos exentos, que por más de ser ingresos, generar beneficio económico, la ley tributaria se ha definido para no pagar el impuesto. Artículo 9 de la ley tributaria del 14 al 23 del reglamento fiscal. Tenemos varios ingresos exentos en este periodo fiscal 2021 que usted debe tomar en consideración, que no van a pagar impuestos y que seguro algunos de estos estarán reformando para el periodo fiscal 2022 cuando la reforma sea aprobada por la Asamblea, ratificada por el presidente de la República, promulgada y publicada en registro oficial. De los ingresos exentos más importantes que voy a mencionar en esta noche, porque no puedo profundizar absolutamente todo lo que quisiera por el tiempo que tenemos, se encontrarán los dividendos y utilidades calculados después del impago del impuesto a la renta únicamente para sociedades nacionales. Sociedades extranjeras, personas naturales residentes y no residentes, el ingreso es gravado. Y la reforma tributaria que se dio en la ley de progresividad y simplicidad tributaria en el año 2019 habla que el dividendo gravado es el que se calcula del 40% del dividendo distribuido, el mismo que será la base de la retención y el ingreso gravado que corresponda para los diferentes contribuyentes. Tenemos varios ingresos exentos, los obtenidos por instituciones del Estado, empresas públicas, en virtud de convenios internacionales, bajo la condición de reciprocidad de Estados extranjeros y organismos internacionales por los ingresos que generen en nuestro país, los obtenidos por instituciones sin fines de lucro. Tenemos como ingresos exentos los depósitos a la vista por personas naturales como cuentas corriente, las prestaciones sociales administradas por el IES, el ISPA o el ISPO, las pensiones jubilares conforme al Código del Trabajo, las pensiones o los pensionistas del Estado que reciban estas pensiones vitalicias también son ingresos exentos que no pagan impuesto a la renta, los ingresos por los institutos de educación superior estatales y también los privados, pero por una ley más importante que es la Ley Orgánica de Educación Superior, que es una ley orgánica. Todo ingreso a título gratuito por regla es gravado, salvo el tema de rifas y sorteos que son auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Alegría,
Viáticos que perciben los empleados públicos son gravados, gastos de viaje del sector privado, siempre y cuando se encuentren totalmente soportados estos gastos de viaje para los empleados privados. Remuneraciones adicionales son ingresos exentos, 13ª, 14º, las asignaciones de estipendios por conceptos de becas que nos dé el Estado, los patronos, la capacitación es exenta. Indemnizaciones por desahucios y despido intempestivo también es un ingreso exento. Recuerde que estamos hablando de las consideraciones para el ejercicio fiscal 2021. Adicionalmente, tenemos la exención de una fracción básica para la persona de la tercera edad y de 2 fracciones básicas para las personas con discapacidad en función de su grado de discapacidad. Inversiones no monetarias por los convenios o contratos que se tengan por exploración y exploración de hidrocarburos con el Estado, ingresos exentos. Hoy, la enajenación ocasional de inmuebles de persona natural y sociedad, hasta 2 enajenaciones en el año. Esto trae una reforma, un planteamiento de reforma importante para el periodo fiscal 2022. Los fideicomisos que no operen negocios en marcha o realicen actividades empresariales o los fondos de inversión y complementarios son ingresos exentos porque administran nuestro dinero, pero cuando repartan son agentes de retención aplicando la regla de los dividendos. Actualmente, rendimientos financieros largo plazo, renta fija mayor de 360 días, nos va a dar un beneficio importante de una exención sobre el rendimiento financiero si se invierte en el sistema financiero local, en bolsas de valores locales, en fondos complementarios de inversión locales. Toda indemnización por seguro, recuerde, es ingreso exento excepto el lucro cesante. Tenemos también algo muy interesante. Si usted le presta plata al empleado para comprar acciones de la propia empresa, es un ingreso exento. Compensación salario digno, ingreso exento. Instituciones de la economía popular y solidaria, excepto las cooperativas de ahorro y crédito, tienen ingresos exentos por los excedentes y por sus utilidades reinvertidas. Muy interesante. Si usted realiza proyectos de inversión autónomo responsable a través de convenios con el SENACID, usted puede tener un beneficio si al menos reinvierte el 10% de sus utilidades. Hoy por hoy, en el 2021, todas las transferencias no reembolsables para proyectos de agroforestería y reforestación son un ingreso exento. Tenemos también los rendimientos financieros en deuda pública ecuatoriana como ingreso exento, lo que se hace a través de la compra, por ejemplo, de bonos del Estado. Las rentas originadas en títulos representativos de obligaciones a mayor de 360 días que nazcan de proyectos de alianzas públicas y privadas, los rendimientos son exentos. La venta de acciones es ingreso gravado en forma general, salvo las que se realizan a través de las bolsas de valores ecuatorianas, hasta 2 fracciones básicas desgravadas del impuesto de las personas naturales. La venta de derechos representativos de capital de fideicomisos de titularización, ingreso exento, y el último que se aprobó en el año 19 para el 20, cuando se reciben dineros no reembolsables de país a país que son percibidos o administrados a través de empresas extranjeras que tienen la misma nacionalidad del donante. Tenemos estos ingresos exentos para el 2021. Miremos qué nos trae la reforma tributaria para el 2022, pero lo que acabamos de mirar es lo que usted tiene que considerar en este cierre fiscal 2021. No se olvide, si está en un régimen general, todo ingreso tiene que estar asociado a costos y gastos. ¿Qué son los costos y gastos deducibles? Los que me ayudan a generar, mantener, obtener ingresos de fuente ecuatoriana que no se encuentren exentos. Tenemos el principio de la imputabilidad. Todo costo y gasto tiene que generar ingresos y estar soportado en comprobantes de venta de acuerdo al reglamento que corresponda. Recuerde que tenemos pagos locales y pagos al exterior. Uno de los gastos principales será siempre la nómina. Aportar al IE 100% y verificar lo que dice el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social harán que su nómina sea deducible y se evite riesgos. No se olvide, gastos importantes a revisar, gastos de viaje bien soportados, respetando el límite de deducibilidad, de gestión, servicios de terceros, buena factura, buena retención, probar realidad económica, suministros y materiales, los consumidos, buena factura, buena retención, formal realidad económica. Mantenimientos y reparaciones es importante. Usted tiene activos fijos propios o arrendados, es importante darles ese mantenimiento, esas reparaciones como un gasto deducible. No se me olvide la depreciación de los activos, técnica contable, naturaleza del bien y vida útil, y obviamente será deducible hasta el límite máximo que establece nuestro reglamento fiscal. Artículo 28, número 6, literal A. Siempre me dicen cómo debo depreciar tributariamente. Como dice la técnica contable, la naturaleza del bien, la vida útil, pero para efectos fiscales tenemos un límite máximo de deducibilidad. Impuestos, tasas, contribuciones. Hay que pagar impuestos. Vivimos en un país de formalidad, señores. Obviamente es no deducible los retrasos, las multas, los recargos, el propio impuesto a la renta o aquellos impuestos que debían haberse tomado crédito fiscal y usted se mandó al gasto sin considerar la normativa tributaria. Mermas estarán deducibles de acuerdo a los porcentajes del fisco o máximo establecidos si no hay los porcentajes a través de informes técnicos, periódicos, reales, lo que corresponda. Señores, las pérdidas. Nuestra ley tributaria establece definitivamente cuáles son los conceptos de pérdidas deducibles.
por la baja de activos generadores de ingresos, baja de inventarios con actas juramentadas, la amortización de pérdidas sigue vigente, es un derecho real e importante. Tenemos también pérdidas que no son deducibles, por ejemplo, entre partes relacionadas o por la enajenación ocasional de inmuebles. Amortizaciones. La norma tributaria le manda a leer la norma contable. ¿Qué es deducible? Los activos que se amortizan, los gastos que se amortizan, el gasto de desarrollo, pero le dice, de acuerdo a lo que diga la técnica contable, pero en los porcentajes que establece la norma tributaria, como por ejemplo activos intangibles, conforme al contrato o mínimo 20 años. Promoción, publicidad y patrocinio. Le recomiendo que lea este gasto. Ese gasto es importante. La promoción, el patrocinio, la publicidad. El límite general, el 20% del ingreso grabado. Hay sectores que no se pueden deducir nada, como los que hacen alimentos hiperprocesados, pero también tenemos buenas alternativas tributarias sobre el patrocinio, aparte que es un gasto que no tiene límite, tiene deducciones especiales en programas deportivos con el Estado. También tenemos en el tema de arte y cultura. Revise, por favor, artículo 28, numeral 11, les recomiendo, muy interesante. Todo costo y gasto en fusiones, decisiones es deducible. Señores, tenemos gastos de organización, pues temastres similares, que también es deducible con un límite, ¿no? Hasta el 5% de la base imponible más el valor de dichos gastos. Provisión de incobrables. Este sí quiero mencionar. La norma dice, provisione como dice la técnica contable, la realidad objetiva, y el límite máximo es este, de deducibilidad. 1% de la cartera comercial pendiente de cobro al cierre del ejercicio y la provisión acumulada no superar el 10% de la cartera total. Pero aquí les recuerdo que la norma tributaria dice provisione lo que es correcto, lo que dice la técnica contable, y el límite máximo es esta deducibilidad. No se olvide, gastos importantes entre partes relacionadas con un límite de deducibilidad del 20% de la base imponible más el valor de dichos gastos. Regalías, asistencia técnica y similares. Sí, es importante trabajar con partes relacionadas, pero respetar lo que dice la norma fiscal. El arrendamiento mercantil o leasing, también como el operativo, dice considera la técnica contable. Gastos financieros. ¿Quién no tiene gastos financieros? ¿Quién no se endeuda con el sistema financiero, con sus partes relacionadas? Si se endeuda con sus partes relacionadas, respete los límites que actualmente están vigentes, ¿no? Como por ejemplo, cuando usted se endeuda con un tercero, local o del exterior, no se puede superar el gasto del endeudamiento, el gasto del interés del 20% de la utilidad contable antes de impuestos, considerando estos pagos, adicionalmente la depreciación y la amortización. Es un cálculo de levita importante desde el año pasado. Las primas de seguros de vengados. También es importante que recuerde que tenemos el salario neto que se asume, el impuesto a la renta personal y también el IES personal como deducible. No se me olvide en este año la provisión por desahucio y jubilación patronal, que tienen cambios importantes. Desahucio 100% deducible con estudio actuarial y la jubilación patronal de empleados mayores a 10 años con el mismo patrono si se fondea y se tiene un estudio actuarial. Caso contrario, pues se tendrá que considerar el tema de la no deducibilidad de empleados mayores a 10 años en jubilación patronal, obviamente con impuestos diferidos. Otros gastos importantes y que sí le pido ojo en los gastos importantes al cierre fiscal que estén devengados, soportados en contratos, facturas, lo que dice la normativa, un gasto de un año no puede estar en otro. Depreciación de los vehículos, no ha habido cambio, hasta $35,000, 4 gastos deducibles. La bancarización importante. Y no se olvide, pagos al exterior, 35, 25%, o aplique los casos en que no se hace retención, a lo mejor por un convenio de doble tributación. Esta es nuestra conciliación tributaria al fin del año que usted tiene que tomar en cuenta. Utilidad o pérdida contable, menos trabajadores, más gastos locales no deducibles, permanentes o temporarios o del exterior, menos rentas exentas, más 2 autoglosas si usted se resta renta exentas, menos aportaciones de pérdidas, menos deducciones especiales que en este año hay que aprovechar que están muchísimas, porque a partir del 2022 hay muchas que se eliminan por la reforma fiscal. Menos las reversiones de impuestos diferidos y llegue a la base imponible. Una base imponible totalmente bien calculada para determinar el impuesto a la renta causados. Porque usted y yo queremos hablar un lenguaje perfecto. De esta manera he llegado a una capacitación rápida, una edición especial en nuestro querido programa de tributación de hoy en Telesucesos. Nos volveremos a ver en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Soy Cristina Trujillo y nos volveremos a ver el próximo miércoles. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy,
un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.